Ahora continuamos con cómo empezar a escribir nuestra introducción. Si se fijan, ya tenemos los, o sea, es el orden con cómo debemos de irlo haciendo. Si se fijan, no es primero la introducción. ¿Por qué? Porque para la introducción necesitamos resultados. Entonces, es el orden en el que debemos de irlo haciendo. La introducción, ¿cómo se...? Ni que por okay. Bueno, la introducción nos dice a grandes rasgos, nos da una idea de qué se trata nuestro trabajo. Es una presentación muy breve, probablemente de una media cuartilla o una cuartilla con mucho, de en qué consiste, y es la manera en que se enfoca nuestro estudio. No hay reglas para escribirla definitivamente, porque como les digo, cada autor tiene su propio estilo. Entonces, debemos de tener ya material y métodos, resultados y todo para poder elaborar nuestra introducción. Y sirve como una guía. ¿Qué es lo que nosotros leemos cuando leemos un artículo que queremos descargar? El abstracto. Entonces, esa es la presentación de nuestro trabajo. Para la redacción, primero debemos de saber conocer el tema. Y claro que lo debemos de conocer porque hicimos nuestra revisión sistemática, hicimos nuestro protocolo y tenemos nuestro resultado. Entonces, creo que perfectamente conocemos el tema. Hacer un esquema del contenido del trabajo. Material y métodos, cómo se realizó, la metodología, nuestros resultados y nuestras conclusiones. Esa es nuestra estructura. Y hay que expresar cuál fue, a grandes rasgos, nuestra metodología, hablando de población de estudio, hablando de algunos resultados y hablando muy brevemente de la conclusión. Aquí sí se utiliza el presente. En la introducción. Todo lo demás es pasado. Aquí sí es presente. Y utilizar siempre la primera persona, del singular o del plural. Si es en singular, pues es cuando el autor habla nada más de él como investigador, o se puede utilizar en nosotros como grupo de investigación. Entonces, cualquiera de las dos que se utilice está bien. ¿Qué debe de responder la introducción? Si se fijan, todo es responder preguntas. A final de cuentas, porque es lo que para eso sirve cualquier tipo de investigación, es responder preguntas. ¿Qué y cuál es el tema del trabajo? Eso inmediatamente lo vamos a ver en el título. ¿Cuáles son las características y causas del tema elegido? Entonces, ahí se habla un poquito, a lo mejor, de la epidemiología actual de nuestro país o del lugar donde se está realizando el estudio. Entonces, se habla, por ejemplo, en nuestro hospital, la tasa de tal patología, esta, la queremos comparar. Ese es el por qué, las causas de realizar nuestro estudio. ¿Cuál es la finalidad del trabajo? Comprobar eficacia, factores de riesgo, pronósticos, mejoras de un tratamiento, de otro comparado con alguno. ¿Y cuál es la metodología que se utilizó en el trabajo? ¿Sí? Hablando a grandes rasgos, es un breve resumen. Debe plantearse de una forma concreta, no debemos de alejarnos de nuestros objetivos iniciales, y la importancia. ¿Cuántas veces hemos visto en este artículo que me ha hecho? El título dice: la importancia de realizar tal abordaje en la estructura del resultado. Algo que es muy importante es que para la investigación cualquier artículo es importante, entonces está mal dicho y suena muy bien. Y esto es un ejercicio de importancia de la investigación. Es algo que no debemos de hacer, pero también tiene mucho para darle más publicidad o que llame la atención del lector, publicidad las palabras para captar la atención del lector. Dependiente de esa manera. Tú cuando ves un artículo que dice eso, la importancia del abordaje de Conger en las fracturas en los abordajes de cadera. Lo lees y te das cuenta de que es un arma de dos filos, porque inmediatamente vuelves al investigador, lo vuelves más crítico acerca de tu trabajo. Exacto, o sea, ¿qué pasa si para ti ese trabajo no es importante? ¿Vas a volver a leer de ese investigador?
Ahora habla de lo que buscaste, De lo que sí, hiciste. pronóstico Es más válido. del paciente operado con un abordaje superior. Exactamente. Ya está, si tú buscas el pronóstico, eso es lo que vas a encontrar en el artículo. O los factores de riesgo al haber hecho ese abordaje, nutrición, por ejemplo. Como que un poquito más clara, por eso es lo del título del artículo, prácticamente te dice el tipo de artículo, el nivel de evidencia y todo, y eso no te dice en realidad nada. Sí, No buscas la importancia como tal. exactamente. Es importante al final de cuentas porque es un trabajo, es una publicación, es una investigación. Pero si tú lo ves así, como dice Marco, puede jugarte de las dos maneras. Que el lector lo lea y diga, realmente es importante, vale la pena leerlo y sí, que tu artículo va a llamar la atención. Caso contrario, que no sea bueno, que para el lector no sea bueno y diga, ¿por qué es importante esto? ¿Cuántas veces has dicho eso tú de un artículo? Un montón de veces. Pues no, realmente no es importante. Entonces, eso te va a hacer que pierdas credibilidad. Se utiliza generalmente un modelo de 3 párrafos. Aquí es donde vamos a ver los ejemplos. El primer párrafo es una descripción general del tema. Y esa es la estructuración. El segundo, una descripción del problema a estudiar. Y en un tercero, la importancia para las personas una vez que se resuelve el problema. Dame un ejemplo, Armando. Si tú quisieras escribir, si quisieras estructurarlo, ¿cómo lo harías? En el primer párrafo vas a hablar del tema. Háblame, por ejemplo, de fracturas de tobillo. Bueno, un tema que les tocó la semana pasada, quitar o no el tornillo situacional en fracturas de tobillo con lesión sin desmayo. ¿Cómo describirías brevemente el tema? En el primer párrafo. 5 renglones. Sería la importancia del torneo situacional si se refiere a incidencia de fracturas de tobillo. Tema general. El tema general son las fracturas de tobillo. Más específico, la condición sin desmayo. Quitar el tobillo. ¿Para qué? Después, ¿cuál era el objetivo? Puede decir, lo quito o no lo quito. Pues si tenía diferencia. Vimos en un artículo que decía, la mayoría de los tornillos se rompen y al paciente no le pasa nada, está sintomático. Entonces, el primer párrafo es el que no se da. Entonces, en este estudio se va a presentar fractura de tobillo, con lesión sin desmayo y el uso de un tornillo situacional, un tornillo sin desmayo. La descripción del problema estudiar, lo quito o no lo quito el tornillo. Para ver cuáles son los resultados de quitarlo o no quitarlo. Y la importancia para las personas. ¿Cuál sería la importancia? Si lo quito, ¿qué pasa? Si no lo, bueno, ya una vez que la fractura consolida. Si lo quito, Mejora el dolor, mejora la capacidad funcional. y si no lo quito, Pues nada. se va a terminar rompiendo el tornillo y no va a pasar nada, porque fue lo que vimos la semana pasada con un artículo que revisamos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues que si yo le pongo un tornillo situacional, a una fractura de tobillo con una lesión sinusal, lo quite o no lo quite, el paciente le va a ir exactamente igual. Esa es la importancia. Sí, pues, esa es la estructuración de cómo lo debemos de realizar. Algunos ejemplos. Ese es el título de esta publicación. ¿De acuerdo? Si se fijan, puede ser, las reglas son 3 párrafos, pueden ser 4, pueden ser 5, pero siguiendo el mismo contexto. Hablamos, en el primer párrafo vemos lo que hablamos al principio. La descripción, algo de epidemiología, algo de la situación actual del problema, y una descripción del problema tal cual. El segundo párrafo, ¿de qué habla? Del problema. Ya habla del problema. Ya habla, de hecho ya se fijan, habla de figuras, habla de qué es lo que está pasando. Y el último, los objetivos y la importancia. Si se fijan, es la misma estructuración. ¿De dónde se sacó? Del Eurospan. Es una revista muy seria, es una revista con un peso muy importante. Entonces hay que cuidar esas características. Otro ejemplo, una revista de neurocirugía. Ese es el título. Sistema de fusión taxonómica cervical. Un estudio de 104 casos. 120 implantes. Perfectamente se adapta a los 3 párrafos.
Y váyanse a los artículos, ahorita vean un artículo y se van a dar cuenta que posee 3, 4, 5 párrafos y estructurados en ese orden. En este caso, ¿qué habla? El primer párrafo. Epidemiología, una introducción de cómo está la situación del problema. El segundo párrafo. Que es la fusión, o sea, el trabajo. Y la experiencia después de 104 casos, y hablar pues, brevemente de qué fue lo que se hizo con. Yo creo que en esencia la introducción es poner en contexto, ¿no? Para Sí, que empiecen a leer el trabajo. exactamente. Cuando hay una congruencia metodológica y en estos 3 párrafos vemos, de hecho, si se fijan, ¿es buena esta introducción? La de este segundo caso. Este segundo ejemplo, ¿es buena? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque realmente no habla de mi trabajo. De mi trabajo únicamente habla esto. ¿Sí? Habla nada más que se pusieron 120 espaciadores, habla mucho de epidemiología, pero no habla de resultados. ¿Qué significa esto? Es que a lo mejor el autor, como Rosa Barrino, es una de dos libros. El autor no quiere que sepan sus resultados porque fueron malos, o el autor no quiere que sepan los resultados porque es egoísta. Entonces, si le aplicamos las reglas de congruencia metodológica, ¿esto es congruente? No. ¿Llama la atención? Creo que es incompleta, porque el inicio bien, está poniendo bien en un contexto, pero no termina. Siguiente ejemplo. Por me dan la presentación que teníamos, este artículo satisface posterior a una disertación anterior, un estudio prospectivo comparando 2 abordajes científicos. Es un título completo, es un título que habla de una población, de un problema, una comparativa, si se fijan, cumple los requisitos que vimos la semana pasada. Hablan brevemente del abordaje, hablan, aquí no creo que me hizo falta una diapositiva porque sí continúa la introducción. Habla, como les digo, de los 2 abordajes, habla un poquito de los resultados que se obtuvieron y habla de las conclusiones del autor. Pues debe de haber esa congruencia en la introducción para que nos empape a grandes rasgos de qué consiste nuestro artículo. Es la carta de presentación de nuestro artículo. Entonces debe ser llamativa, debe de hablarnos de todo, y esa es la regla, no sé si se recuerdan, los 3 párrafos que deben incluir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?